Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Pedro, irmão Amir, irmão André. Graças ao Senhor. Buenos días, Mais uma hermanos, live do hermano Pedro, hermano PAC. Amir, hermano Senhor Andrés. Gracias al Jesus. Señor. Aqui em São Paulo estamos Estamos muito en felizes. un live del Aqui está PAC. reunido capitães, casa de Aquí en São Paulo adolescentes, estamos muy felices. intendentes, Estamos a reunidos equipe do PAC, capitanes, casa de irmãos de adolescentes, Colômbia, Chile, intendentes, Bolívia, el equipo del PAC, Equador, hermanos de Colombia, Brasília, Chile, Minas Bolivia, Gerais. Ecuador, Senhor Jesus, é Brasilia, o time vencedor Minas que o Gerais, Senhor Señor escolheu. Ó Jesús, Senhor Jesus. un Amém. equipo Graças ao Senhor, irmãos, vencedor que essa palavra que que el temos Señor ouvido escogió. diariamente, a todo momento, Gracias al né? Señor Pelo que ouvir a esa fé. palabra que É hemos algo que me tocou escuchado a muito cada na imersão no momento, ponto 3 por desta el oír semana, né? con fe, Não es algo que tanto me de tocó obra mucho, la que nós inmersión en el fazemos, mas punto ao 3 de ponto esta dessa semana, palavra captada pelo que ouvir no es da por las fé obras é que nosotros constituída em nosso hacemos, coração. sino por la Aí, irmãos, você pode ficar palabra que tranquilo, está porque dirigida esse por ouvir el da oír fé, de essa fe, palavra, ela constituida nos en nuestro conduz corazón. para a obra ser Que ese executada, oír as con fe, pessoas esa ser palabra nos alcançadas, dirige, ser nos lleva para que la obra cuidadas. sea Senhor ejecutada, Jesus, para e que las também fazemos personas sean parte desse time alcanzadas, vencedor. cuidadas, Senhor Jesus, e também, irmãos, a palavra y toca o también nosso haz coração, para né? poder hacer parte de este Mostrando um equipo coração vencedor. simples, um espírito humilde. Porque o Senhor não quer uma casa Sabemos que esta palabra moldea feita nuestro por mãos corazón, humanas, nos mas hace Ele quer o con un nosso espíritu coração. sencillo, Ele quer habitar no humilde. nosso coração. E que possamos, né, Él irmãos, quiere a nuestro todo corazón, Él momento, quiere como o habitar en irmão nuestro Pedro falou, corazón não é y que nunca realmente ligeiro, podamos en é a cada todo momento, momento. como el hermano Pedro dijo, Nesse fluir, irmãos, do no ouvir da solo fé, diariamente, es a inculcando a todo palavra, momento, en recebendo o ese fluir, Senhor. hermanos, Senhor por el oír con fe, Jesus, inculcando la palabra, Essa realidade recibiendo do al ouvir da fé, Señor. irmãos, é uma realidade que nós já estávamos vivendo Esta es também la na nossa realidad igreja del oír con local. fe, O hermanos. Espírito já Es estava una realidad que ministrando a nosotros ya nós estamos durante a viviendo en la semana. iglesia. Mas Es hoje algo nós temos sobrenatural. El mais Espíritu ya estaba viniendo sobre essa nosotros por el palavra oír no con fe. coração, esse Ahora hoy tenemos más receber, claridad de esto. gravando a palavra, Está praticando a inculcado en palavra, nuestro isso corazón, traz recibir irmãos, creyendo, grabando la algo palabra, sobrenatural. practicándola. E nós Esto temos nos vivido trae essa una realidad realidade que hace milagros, algo nesse sobrenatural. festival, a palavra da conferência, Esta as palavras semana do ouvir da aquí en el fé PAC, foram especialmente yo, las palabras de las conferencias, el oír con fe, assim, o que eu estava vivendo, me que fueron mostrando quién era yo. estava faltando esse ouvir de fé. Sempre fui desfrutando, porque essa realidade do Realmente ouvir da estaba fé foi faltando en mí experienciada este oír con completo de fe, Dom Pedro. E esa desfrutando realidad também del porque oír esse con ouvir da fe. fé nos dá um Yo novo começo, transcribí el mensaje que realmente muda completo nossas del forças, hermano muda Pedro quando y uma pude coisa disfrutar fácil. que este Então oír con fe me desfrutamos da un nuevo dessa comienzo, una realidade nueva de esperanza. oração No es por mi e desfrutando esfuerzo, essa no palavra es que nós cuánto yo pueda recebemos hacer, nessa es feira cuánto permita que esa palabra maravilhosa. sea Essa grabada en mi experiência muito corazón. maravilhosa de conseguir semear 100 livros com El essa martes palavra. tuve una E experiencia não sei vocês, eu maravillosa. queria passar agora para as Pude irmãs para sembrar contarem um 100 pouquinho sobre libros essa con esta palavra. palabra. Quería pasarle aquí a las Senhor hermanas Jesus, para que cuenten amém, un poco su irmãos? experiencia Aqui é a sobre esta Caroline. palabra. É um grande Ven, Señor privilégio também estar aqui Jesús. no Amén, PAC, tendo hermanos. experiências Mi nombre es muito Caroline. positivas e Es un atuações gran com a família privilegio estar Word. aquí en el E eu quero PAC, compartilhar um sentimento com os irmãos, né? Na aquí con los terça-feira, hermanos, viviendo la pela palabra graça do Senhor, profética. eu consegui alcançar 100 El pessoas. martes, Mas por não la foi gracia só del pela minha Señor, capacidade. pude Não alcanzar foi o dia 100 todo abordagem, personas, foi pero no muito fue por mi esforçado. capacidad. Mas eu não deixei de estar em Todo el campo. día, Ó Senhor, todo el porque essa abordaje fue vida y palavra muerte y fez a obra, resurrección. Es né? como estar en Essa el palavra campo. falava pra gente ter Y la uma palabra es la que perspectiva de hace la vida, obra. né? Um futuro La brilhante. palabra Ó Senhor Jesus, decía que me debíamos encheu o tener una coração. Ó perspectiva Senhor de vida, Jesus, un dessa futuro forma as brillante. pessoas foram alcançadas. Eu quero Necesitamos encorajar os tener un irmãos, né? corazón y de esta A ter manera isso las com o personas Senhor. fueron alcanzadas. E na Yo quiero animar a los quinta-feira hermanos a tive que outra tengan esa experiência experiencia con el em que a Señor. palavra, Senhor Y el Jesus, jueves tuve ela otra operou experiencia. eficazmente no coração das pessoas. Eu vou contar uma experiência La brevemente. palabra operó Senhor Jesus, eficazmente en el abordei um corazón moço de ali las nos personas. bancos. Les voy a Ele contar una desceu e ele experiencia. falou assim que ele não queria oração. Yo Eu abordé a un entrei em muchacho saliendo del outro banco. Él dijo, shopping. no, no quiero una E oración. aí eu saindo, né? Pero yo entré en Ele otro falou centro assim, moça, agora comercial eu quero aceitar essa oração y sua. Aí eu saliendo falei, ó Senhor me Jesus, o dijo, que que te fez, na verdade, orar muchacha, por ahora mim? Eu sí falei quiero assim, é o recibir esta Espírito, né? oración. Yo dije, pero Poder é na realmente, ¿qué te palavra. hizo E aí orar ele por mí? Yo aceitou a le dije, es el oração. Irmãos, Espíritu. ele não só ficou El poder está impactado en la com a palabra. Ahí él oração, como ele aceptó la falou que era a oración. resposta Hermano, para no solo ele, quedó mas impactado você con sendo esta judeu. oración, E aí cuando o él dijo Senhor que era la Jesus, ele ficou com respuesta o para kit e él, ofertou para aún mais. él siendo Esse é judío, o poder da él palavra, irmãos. recibió un Mostra kit na sua y edição, ofertó né? para más. Vamos se Es el voltar para a poder palavra de da la fé porque palabra ela por faz a muerte obra. y Ó Senhor Jesus, resurrección. amém. Vamos a volver a la palabra Senhor profética Jesus, porque eu sou ella hace la Raquel, sirvo obra. aqui no PAC. E essa Amén, semana Señor tivemos uma Jesús. Yo experiência soy muito boa. Raquel, sirvo aquí Nós en el estávamos PAC fazendo y esta colportagem semana tuvimos una com experiencia muy jovens, eu e o buena. pastor Estamos Ricardo. haciendo Ó Senhor colportaje Jesus.
y abordamos a un muchacho que se llama Ricardo, un escogido de Dios. Estábamos ahí en el centro comercial pidiéndole experiencia al Señor. Cuando lo abordamos, nos dijo, mire, yo estaba necesitando esta palabra. Y a medida que estábamos orando, el versículo de la inmersión era Deuteronomio 6. Ahí preguntó, ¿cuál es el versículo de referencia? Ahí le mencionamos el versículo. Él dijo, le voy a mostrar algo.
Ese fue el versículo que yo leí hoy en la mañana, Señor Jesús. La palabra profética realmente se confirma. Y al pasar del día, fuimos conversando con él y él nos comentó que siempre tuvo la voluntad de ser un misionero, predicar el evangelio, pero él tenía un bloqueo de abordar a las personas y ahí en el momento lo invitamos a abordar con nosotros y él comenzó a hacer colportaje con nosotros. Él pasó kits, oró por las personas, hizo la inmersión. Nosotros lo encontramos a las 4 de la tarde. Él solo se fue después de que el shopping cerró. Él vio live con nosotros, hizo grito de guerra, predicó el evangelio. Son tantas cosas, hermanos, que es difícil. Pero gracias al Señor, la palabra profética está siendo dispensada y los frutos están viniendo por medio de la palabra. Señor Jesús, vamos a perseverar en predicar el evangelio. Amém, irmãos. Eu sou a Rosângela. Amén, hermanos. Soy Rosángela. Soy Soy capitana de la Casa de Adolescentes en Porto Alegre, pero les voy a contar un poco de cómo conocí la vida de iglesia. Hace 1 o 2 meses fui contactada en la red de cuidado a través de una invitación. Y hace mucho tiempo ya le pedí al Señor que me mostrara. Yo quería servir, pero sabía que podía dar algo más. Mi corazón quemaba por sed, por la palabra y voluntad de servir al Señor de la manera como Él quisiera y como donde Él lo quisiera. Yo fui recibiendo esto y fui guiada por el Espíritu. Y yo estoy aquí, las primeras experiencias en el PAC. Yo quiero compartirles. Y en el miércoles tuve experiencias de cómo es importante buscar la ayuda de los hermanos. Cuando nosotros no logramos avanzar, cuando es difícil, como yo conocí algo recientemente, es algo nuevo para mí. Pero mi corazón está lleno. Y la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y mi corazón está lleno del Señor, lleno de amor por el Señor. Entonces no podemos parar de hablar del Señor en las calles. Debemos llevar esa viva esperanza a las personas. Pero en ese día yo no estaba logrando avanzar. Ahí compartí con la hermana, pedí ayuda. Nos reunimos para hacer la inmersión en la palabra, de leer juntos. 2 de las veces que nos sentamos para hacer la inmersión en la palabra, inmediatamente logré pasar kits. Entonces nosotros necesitamos pedirle ayuda a los hermanos. Aquí en el punto decía, no se trata únicamente de una historia individual, sino colectiva. Necesitamos uno de los otros para comprender cuál es la anchura, la altura y la profundidad. Es conocer el amor de Cristo. Amén. Juntos, hermanos, necesitamos uno de los otros. Amén, hermanos. Mi nombre es Yesenia. Soy de Ecuador, pero estoy sirviendo aquí con los hermanos del PAC. Realmente el Señor opera milagros por la palabra. Cuando la circulación de vida ocurre en nosotros, el Señor opera milagros. La palabra que gané mucho el jueves dice, por la circulación de la palabra de la vida debe ser consumado en el Hijo varón. El objetivo del Hijo de Dios, haber sido generado en nosotros, es hacernos crecer hasta tornarnos hijos maduros, prontos para heredar la herencia del Señor. Yo toqué mucho en la palabra en este día. Yo toqué mucho el punto de despertar con Dios. Y en la calle hubo mucha perseverancia. Hasta las 6 de la tarde yo no estaba logrando sembrar, a pesar de que estaba inculcando la palabra en mi corazón, pidiendo ayuda. La vida estaba circulando con las hermanas de mi equipo, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Yo recordé que el día anterior el Señor dijo, el lugar de habitación de Dios es en el espíritu humano, contrito y humillado. Ese lugar está en el proceso porque está formado para aquellos que tienen un amor reverente en la palabra del Señor. Yo quiero tener experiencias con el Señor, que mi corazón pueda tener ese corazón contrito, humillado, pero que el Señor pueda encontrar en mí, que dice el jueves que el Señor quiere expandir su corazón, expandirse en nuestro corazón. Debemos trabajar más la palabra en mi corazón para que el Señor pueda operar milagros. En el live de ese día también gané mucho. El Señor dijo que solo cuando la fe objetiva se vuelve subjetiva, el Señor operará milagros. Ese día logré ver muchos milagros
Nunca había tenido la experiencia de alcanzar 50 familias. Y ese día logré ver muchas personas abiertas para el Señor a partir de ese momento, 3 de la tarde, donde comencé a tocar esta palabra. Yo sentí que el Señor comenzó a transformar esa palabra, comencé a tocarla como mi realidad. Y yo le decía a las personas, el Señor quiere circular la vida. Yo lo animo a que usted quiera la palabra, pero también que la lleve a otras personas para que la vida también pueda circular y alcanzar a más familias. Las personas comenzaron a abrir su corazón y a ofrendar. Encontré un joven que ofrendó un valor de más de 15 kits. Después encontré otro joven que ofrendó el valor de más 10 kits. Él dijo que esa palabra quería que circulara en otras personas. Al final del día, el Señor alcanzó 50 familias. Amén. Oh, Señor Jesús. Hermanos, hoy recibí un testimonio más maravilloso que muestra la importancia del colportaje dinámica y el poder que el Señor tiene cuando nosotros estamos en la calle. Hoy en la mañana una hermana me buscó para contarme que esa semana alguien la contactó a través de la red de cuidado y esa persona que la contactó fue abordada hace unos meses atrás aquí en São Paulo por alguien del Congo. Señor Jesús. Y en ese día ella adquirió los libros, comenzó a leer, esa palabra transformó su vida y hoy ella ya está siendo cuidada. Ella misma buscó leyendo los libros, el libro la fue alimentando, la palabra profética fue trayendo realidad de aquello que ella buscó toda su vida. Y ahí de alguna manera vino hacia nosotros por medio del contacto también que ella tomó. Ella ya fue al Bucafé, ya fue cuidada, hoy está siendo apacentada, incluida en la red de mujeres conectadas. Y es una mujer que vivía en Israel. Cuando ella vino al Brasil, ella recibió esa oración y nunca la olvidó. Hermanos, qué alegría, qué maravilla, qué milagro. Esta es la obra de Dios. Solo Dios puede hacer esto. Nosotros nos quedamos sin palabras cuando escuchamos algo así. El Señor cuenta con nosotros. En la última conferencia recibimos una misión aún más clara de aquello que debemos hacer aquí en la tierra. Nosotros estamos en el campo, estamos jugando, todos estamos involucrados, no podemos quedarnos por fuera y el colportaje es la herramienta que el Señor nos dio para ir a las calles, para predicar el Evangelio del Reino, dejarle un libro en la mano de las personas, levantar más contactos para la multiplicación. Oh Señor Jesús, hermanos, vamos a involucrarnos. Vamos a involucrarnos con los CPEPs de nuestra región. También la agenda del PAC está abierta para los colportores, los hermanos que quieran ser perfeccionados. Y traeremos al Señor de regreso. Amén. Ahora pasaré a los hermanos de Lorena. Amén. Alex. Amén, Víctor. Amén, Víctor. Qué alegría. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros también estamos aquí en el campo. También estamos jugando. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos aquí con el CP vacacional. Dio inicio antes de la conferencia de Tropos y Capitanes. Dimos una pequeña pausa para la conferencia y después de la conferencia hicimos un llamado para que los hermanos pudieran volver a concluir su CP. Alabado sea el Señor. Tuvimos 60 inscritos y estamos con más de 100 personas en las calles, en 6 ciudades aquí en el Valle de Paraíba. Hoy especialmente estamos aquí en Campos de Jordão, donde tenemos una tropa que realmente ha hecho toda la diferencia. Qué alegría que la palabra profética de hecho ha realizado en nuestro medio. Estamos muy contentos porque se presentaron los adolescentes, capitanes e intendentes. Hermanos, ahí en las calles, en las ciudades, los hermanos, las iglesias recibieron a los jóvenes. Los intendentes hicieron cena, almuerzo para los jóvenes, quisieron también salir con ellos a las calles. La iglesia de Resurrección, hermanos, es una iglesia de calle. Los hermanos tienen ese sentimiento de sentir el aroma de las calles, de poder ir a las calles, y eso ha hecho gran diferencia. No estamos aquí en este momento en el campus con este equipo, recibiendo todos esos testimonios, una alegría, ¿no, Alexander? Estamos en solo una alegría, el hermano Pedro, hermano Amir, hermano André. Señor Jesús, estamos aquí en Campos de Jordão. Este CPEP
vacaciones, es resultado del oír con fe. Demuestra el desespero que está en el corazón de nuestro Señor, el de poder transmitir a través de nuestro hermano Pedro, el desespero de los adolescentes, volverse a comprometer, volver a encender su espíritu ardiendo por la palabra. Hermanos, si no tenemos el amor por la palabra, por más de que podamos esforzarnos, nada sucederá. No es por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Señor Jesús, esta conferencia, después de la conferencia, generó también un start en nosotros, un comienzo en la segunda etapa del CP, de las vacaciones. Muchas cosas sucedieron. Queremos llamar a algunos de estos participantes de este ejército para poder dar su testimonio. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Buenos días. Mi nombre es Lucas. Gracias al Señor. Cristo me convocó para servir en este equipo. Señor Jesús, nuestra realidad es que yo estaba en mi trabajo, vine a la conferencia, tropas y capitanes, y el Señor me convocó. Señor Jesús, hermano, el llamado del Señor está quedando cada vez más fuerte, intensificándose cada vez más. El Señor me llamó para servir aquí en el CP. Oh, Señor Jesús, sé que es capitán. Venga al CP. Venga al ser perfeccionado. Hermano, yo estoy siendo perfeccionado. Los adolescentes ya están aprendiendo. Los equipos a ser obedientes. Señor Jesús, gracias al Señor. El Señor está trabajando en mi carácter. Hermanos, gracias al Señor. Esta energía está inundando todo nuestro ser. Ven al CP. Ven a servir al Señor. Señor le está hablando a cada uno de nosotros. Llegó la hora. Yo quería decirles, hermano, que está aquí del otro lado. Ahora es la hora. Señor Jesús, ven a servir al CP. Señor Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Mi nombre es Isabela, estoy aquí en el CP, el CP de Lorena. Quería compartirles algo que el hermano Pedro habló en la conferencia, que no estamos aquí jugando de iglesia, estamos formando un ejército que lucha por el regreso del Señor. Quería decirles, hermanos del CP, que tenemos que luchar por la venida del Señor. Estaba estudiando para intentar entrar en la universidad, pero el Señor me llamó a venir al CP para consagrar 6 meses. Quería llamar a todos los capitanes, los jóvenes, vengan al CP. La inmersión estaba hablando sobre el vivir sobrenatural de Dios en nuestra vida. Usted debe venir al CP para vivir lo sobrenatural de Dios. Pero cuando inculcamos la palabra en nuestro corazón, la creemos. Quiero llamar a los adolescentes, a los capitanes, a los intendentes para venir al CP, servir al Señor. Amén. Amén, soy Gabriel. Yo consagré mis vacaciones para venir al CP. Señor Jesús, gracias al Señor estoy teniendo esa oportunidad de practicar lo que el Señor ganó en la conferencia. Señor Jesús, lo que me tocó mucho fue la preocupación del hermano Pedro, que algunos hermanos se están enfriando. El Señor quiere que todos estén en el campo. Eso me tocó mucho. Gracias al Señor estoy aquí con un corazón abierto para ser perfeccionado. Ayer tuve la experiencia con la circulación de la palabra. Fuimos a compartir una inmersión y fue tan rico. Fuimos a hacer la inmersión refinada y después salimos a las calles, dependiendo de esa palabra. Y ahí sentimos esa energía, esa dirección que viene de la palabra, Señor Jesús. Señor Jesús, amén. Mi nombre es Roberto Donoso y soy de Chile, amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque esta semana estuvimos en el CPEP de Lorena, Casa Adolescente de San Paulo, y también con un grupo de chilenos que está jugando en el campo, amén. Y consagramos estos días al Señor. Yo estoy muy agradecido, hermanos, porque el Señor obró grandemente esta semana. Yo veo en la segunda semana, voy a leérselos. En el final de los tiempos ha surgido un pueblo que ama y valoriza la palabra de Dios. Porque todas las situaciones que pasamos esta semana con los jóvenes que me llamaron, yo solamente los llevé hacia la inmersión.
Solo la inmersión solucionó los problemas de relación. Muchos problemas en la calle, muchos problemas de colportaje fueron solucionados con la inmersión y transcripción. Aleluya, hermanos, porque la única forma de que los intendentes y nosotros ayudemos a los jóvenes es prestándoles soporte, es siendo facilitadores, también jugando en el campo. Nuestro rol y función es fundamental en el regreso del Señor. Yo veía la experiencia de mi esposa, Lorena, que fue hacia una calle, en un local, y ella solamente preguntó a una persona, ¿usted quiere ser misionero? Ella le respondió, sí, yo quiero ser misionera. Solamente una pregunta, hermanos, abrió la puerta de una persona. Nosotros hoy en día compartimos con una persona la inmersión de hoy, donde estamos en una lucha, donde hoy vemos que la única energía es la palabra del Señor. Ella tocó a través de esta inmersión. El punto 2 de la inmersión, ella valorizó la paz y tranquilidad que trae la palabra profética. No solo eso, hermanos, sino que el punto 4 hoy día dice que nosotros debemos estar alegres. Mucho sufrimiento hemos tenido en Chile con algunos hermanos. Tocamos en la mañana que lo único que nos va a liberar, nos va a traer la energía es la palabra profética. La alegría viene a través de la palabra profética, independiente de la situación. Agradecemos al hermano Alex, al hermano Víctor y al hermano Douglas de la Casa de Adolescentes en São Paulo por habernos recibido esta semana. Jesús es el Señor. Nosotros estamos aquí, vamos a continuar hasta el día 3 de febrero, en nuestro CP vacacional. Estamos aquí con hermano Roberto de Chile, como compartió, estuvimos en el Chile, hicimos un llamamiento, jóvenes fueron sencillos y vinieron al Brasil, vinieron a escuchar de cerca lo que está sucediendo en el CPEP, en la casa de adolescentes, y ellos están incendiados. La palabra profética está haciendo arder el corazón de toda la iglesia. Vamos a pasar a los hermanos del Perú. Oh, Señor Jesús. Amén, oh Señor Jesús. Marca alegría estar con los hermanos, Pueden disfrutar de la muy emocionante palabra porque estamos aquí en el CP poder de disfrutar Perú. de la Nosotros estamos palabra. representando, estamos Estamos alegres por aquí en lo el que el CPEP de Señor Perú. está Nosotros estamos brindando. representando, alegres por lo que el 75 Señor participantes en el está CP. brindando. Nosotros somos 75 participantes participantes en el estamos CPEP. estamos jugando esta guerra con el Señor para poder luchar Estamos por jugando el reino. esta guerra Cada con mes el somos Señor para 55 poder luchar, CPvistas. Estamos por aquí el en reino. Y los también campos somos de Arequipa, 55 de Huacha, de CPvistas Chiclayo y que de estamos aquí Chimbote. en los Aquí es campos de Huancayo. Arequipa, de Huacha, Estamos Chiclayo y de emocionados porque el Chimbote. día de Aquí ayer en los Huancayo estamos colportores emocionados de porque el Arequipa batieron día de meta de ayer 100 los libros. colportores estuvieron en Arequipa, alcanzaron la meta de 100 Entonces, nos libros. regalaban experiencia. Hombre sano. Estaba pidiendo al Señor experiencia por Señor, yo todo tenía una este experiencia tiempo. Siento que he estado huyendo de Él. He estado huyendo de su perfeccionamiento. Mas el hace día de mucho ayer tiempo. fue Sentía que estaba a un huyendo del Señor, restaurante huyendo de ese abordamos perfeccionamiento, pero el día de y yo ayer había fui a un disfrutado con mi restaurante, equipo abordé a del una Live del persona jueves y y sacamos había 5 puntos. disfrutado con el A equipo de una Life del señora llevó jueves el y kit para sacamos sus 5 invitados, para puntos. los Fuimos a jóvenes abordar y al el pastor Señor, alzó la mano y ella dijo, ¿quién llevó el quiere el kit kit? para sus Y un invitados, para joven los se que acercó estaban y el Señor ahí. se preguntó, Alzó la mano y ¿sabe dijo, por ¿quién qué quiere usted el cree kit? que Y un esta joven se palabra es la acercó correcta? y Yo pude preguntó, haber respondido ¿por qué muchas usted cosas cree que con esta sabiduría palabra es la humana, correcta? mas yo Yo simplemente pude haber agarré respondido la muchas inmersión cosas a mi y sabiduría le humana, di un punto. pero yo Cuando el simplemente Señor da agarré la dirección, inmersión las cosas y le leí acontecen. un Y yo punto. le dije, Cuando el Señor, Señor da ya dio un dirección, las cosas dirección para suceden. usted. Las Y le cosas dije, van a Señor, acontecer. ya dio una Y él dijo, dirección a usted. yo no sé Las quién es cosas van a suceder. Y él dijo, yo no sé, Pedro Don. Yo no sé quién es esta persona. Yo necesito llevar el kit. Yo yo no necesito sé quién tocar es esta Pedro Don, no palabra. sé quién El es joven esta llevó la persona, pero palabra yo y la necesito llevar ese necesitamos para kit, que sea un necesito tocar misionero. en esta Estamos aquí palabra. levantando El muchos joven llevó misioneros. la palabra y Estamos lo invitamos a multiplicando. que sea Queremos tomar un este encargo misionero, que el hermano nos ha dado levantando y muchos queremos misioneros. multiplicar la Queremos palabra profética. multiplicar y tomar este Amén. encargo que el Señor nos ha dado. Poder seguir la palabra profética. Amén. Hermanos, mi nombre es María, estamos acá disfrutando de la Mis vida de la hermanos, mi nombre iglesia es en María. Estamos resurrección. Amén. disfrutando de la Estamos vida de la iglesia en en el campo de resurrección. Huancayo y Amén. hemos vivido experiencias muy En hermosas. Huancayo. Estamos en El el otro campo día en íbamos caminando Huancayo. cuando Hemos estábamos vivido en el experiencias colportaje, muy cuando hermosas. quedaban 3 minutos El para otro día íbamos regresarnos. caminando cuando Él estábamos iba en el corriendo a donde mi colportaje, cuando capitán llevabas 3 minutos escuchó para una voz de un niño que regresarnos. decía, Yo ya iba tres corriendo donde kits, mi tres capitán. kits. Escuché una Yo, voz de un niño que la, decía, 3 kits, 3 kits. Yo me Amén, hermanas asusté. de Perú. Señor Jesús. Hermanas, ¿están oyendo? No, no estão ainda? Ó Senhor Jesus. Irmãs, não estamos ouvindo vocês.
Hermanas, no las estamos Oh, escuchando Señor bien. Jesús. Oh, Señor Jesús. Hermanas de Perú, ¿están oyendo? Las hermanas de Perú nos Irmãos, están escuchando. Paulinha, você está aí no CEAP São Paulo? Vamos passar aí para você e ver se a gente Paulinha, consegue estás en el CP ver a de São parte Paulo. técnica lá no Peru. Vamos a Queria pasar pedir perdão a todos que estão hacia acompanhando a ustedes y live. vamos a revisar la parte Vamos técnica de transmitir Perú. agora do Queremos CEAP pedirle São disculpas a Paulo los hermanos que están para que a acompañando gente el live. continue aqui Queremos no a fluir da transmitir vida. ahora desde el CEAP de CPEP São Paulo y vamos a continuar en el fluir de la vida. time vencedor, trabalhemos com fama. O time vencedor. O time vencedor. Amém. Amém, amém, irmão. Jesus é o Senhor. Amém, irmão Pedro. Nós estamos aqui na base Amén, do hermano. São Jesús es el Paulo. Señor, hermano Ó Pedro. Senhor Jesus, Estamos essa aquí en la base ferramenta del tão CPEP São preciosa Paulo. que Oh, Señor recebemos transmissão do Jesús, esta Evangelho. herramienta tan Ó Senhor Jesus, preciosa de que manda recibir la vida nessa transmisión del família. Evangelio. Ó Señor Senhor Jesus, Jesús, que obrigado vuelve por la vida de honra iglesia desde o saludable. mês de janeiro Señor recebemos aqui Jesús, no gracias al SEAP. Señor. SEAP Desde el inicio de Nacional. enero Ó recibimos aquí Senhor en Jesus, el olha esses CPEP, meios de en vida, Amém, amém. uma vacaciones. vida Oh, do Señor Amém, amém. Jesús, Evangelho nesse Senhor país. Jesus. vacaciones llenas de Na vida. última quarta-feira, nós recebemos aqui um Amén. presente diretamente dos céus. Ó Senhor Jesus, Recibimos un as regalo irmãs directamente de de los cielos, Campinas, Señor região, Jesús. estão aqui no Las caravana hermanas de de 3 dias Campinas e y la meio, región están cheia de aquí en una energia. Ó caravana de 3 días y medio Amém! llenas de É isso energía. mesmo. Oh, Señor Agora as irmãs de Jesús. região vieram aqui nos presentear La com a caravana sua de presença Campinas y também. región vinieron Fizemos aquí essa imersão, fizemos a transcrição do honrarnos con grito su de presencia, guerra, a disfrutar juntas inmersão de no la grito de inmersión. guerra, Hicimos transcripción del grito de colportage, guerra, reminiscência. inmersión en el grito de Amém! guerra, Elas vão colportaje, compartilhar um pouco com vocês aí que oh, misión desfrutaram, mas eu vou familiar. compartilhar um pouco Van a aqui. compartir un Essa energia poco lo que toda, o ponto 2 disfrutaron, está pero quiero falando no compartirles un finalzinho. poco Todos esa os energía dias, toda. El punto essa 2 está palavra nos diciendo al traz o final. Espírito, Todos nos los dá a días, energia da esta vida e palabra é nos concede el constituída em Espíritu, nós. nos da la Essa é a energía de la verdade. vida É o y es ticket de constituida entrada no en reino nosotros. eterno Esta es la chamado Senhor verdad. Jesus Cristo. Es Amém! la forma de Glória a Deus. entrada Deus en el reino de abençoe. nuestro Señor Vou Jesucristo. chamar aqui uma das Oh, irmãs. gracias, Señor, por la palabra profética. Amém. Llamar Amém. aquí a Graças, alguna de las Senhor. hermanas. Amén. Eu sou a Keila de Campinas Amén. e Gracias nós al temos Señor. vivido Yo dias soy Keila de maravilhosos Campinas. aqui. Hemos vivido días Amém. Realmente maravillosos nós aquí. podemos experimentar, irmãos, que o Realmente ouvir podemos atendendo experimentar, nos hermanos, aproxima da palavra que el profética. oír atendiendo nos Graças ao acerca de la Senhor. palabra Senhor, profética. a nossa oficina no grito de Gracias al guerra nos Señor. mostrou quanta vida El tem no grito de Señor, el guerra. taller que E o hicimos grito sobre el de grito de guerra guerra nos hoje tem mostró uma nova cuánta vida hay en realidade un para grito de nós. guerra. Un grito de Graças guerra ao hoy tiene una Senhor nueva por realidad a para nossa experiência nosotros. nas ruas foi Gracias al Señor. maravilhosa. Eu queria Nuestra contar uma experiencia en las calles especial fueron da irmã maravillosas. Betânia. Yo quería contarles Ontem una eu encontrei a experiencia irmã Betânia na especial. rua, perguntei se podia orar por ela e ela Me falou: por encontré a la hermana favor, eu Betania en la preciso da calle, le pregunté si oração. podía orar por ella, me dijo, por Irmãos, favor, na yo hora ela necesito começou a de chorar, oración. abriu a experiência dela, Hermanos, ela en el momento perdoa a ya mãe comenzó a faz 7 llorar, dias, abrió mas la o Senhor experiencia que ella encontrou ela tenía, na perdió rua. a su madre hace 7 Ela días, desfrutou pero el da Señor la encontró oração, en las desfrutou da calles. imersão e abriu a Disfrutó de la oración, casa. disfrutó de la E inmersión ontem y nós abrió su fizemos o casa. Family Mission. E a irmã Y Betânia ayer hicimos la confirmou misión a familiar. visita na La casa hermana dela. Betania confirmó Graças ao Senhor. la Nós temos visita en su alcançado as casa. pessoas nas Gracias al ruas. Señor. O que a gente Nosotros hemos mais ouve alcanzado a aqui las da personas en caravana las das irmãs calles, é muito porque obrigada por nosotros ter más vindo. escuchamos Que aquí en la caravana, experiência las hermanas, es maravilhosa. muchas gracias por haber Quero voltar de venido, qué novo. experiencia maravillosa. Graças ao Yo quiero volver Senhor. nuevamente. Gracias al Señor. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão amigo. Bom dia, irmão. Jesus é o Buenos días, hermano Senhor. Pedro, hermano Amir. Buenos días, hermanos. Jesús es el Señor. Em algum CEAP, foi Mi vir para ser sentimiento ya fue en el PAC, renovada. el CPEP, Precisa fue estar venir sempre aquí para renovando. ser más Em renovada. primeiro lugar é o Nosotros CEAP. necesitamos estar siempre Glória a renovándonos. Jesus. Nós saímos quinta-feira, né, para a pregação do Nosotros Evangelho. salimos Por el muitas jueves pessoas. a predicar el Quero Evangelio. contar Oramos por muchas também personas. uma Yo quiero experiência contarles de dos dois experiencias. rapazes, o Caio, né? Eu falei, posso orar por Experiencias vocês? de dos Fala, jóvenes. moça. Aí ele saiu Les dije, ¿puedo correndo. orar por Moça, ustedes? ora Y por dijeron, mim. sí. Eu amei, orei, Él li o te dijo, texto no, da pero sí ora por Bíblia, mí. agradeceu. E outra experiência Ahí com a irmã leí la Betânia. inversión, agradeció. Aí chegou uma En la senhora. experiencia Oramos por estábamos en la ela. calle haciendo Ó grito de Senhor guerra y llegó Jesus, una é a señora. palavra de Deus Oramos que faz por a ella, obra. Señor Não sou Jesús. só Es la aqui. palabra de Dios que hace la obra.
Bien, hermanos, soy de la caravana de Campinas. Señor Jesús, para mí es una realidad total. Señor Jesús, Señor, me regaló el hecho de estar aquí. Muchas experiencias que han sobrepasado mis expectativas. El Señor es real en nuestra vida. Señor Jesús, que, que podamos venir más al CP. Señor Jesús, la palabra de la fe me animó bastante. Esto nos acerca de buscar al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor. Una salida para predicar el Evangelio. Tuve la experiencia. Fue mi primera experiencia. Nunca había salido. Y el Señor allí abordando a las personas, para mí fue todo nuevo, maravilloso. Aprendí mucho. Nosotros fuimos a una heladería y ahí estaba una muchacha yo estaba vistiendo una camisa, ¿no? Y ella quedó impresionada de lo que estaba escrito en mi camiseta. Muchos verán y oirán y se quedarán. Oh, Señor Jesús. Ella quedó impresionada por ese título. A ella me preguntó, la palabra del Señor sola hace la obra. No es por nuestra capacidad. Oh, Señor Jesús, que podamos llevar esa palabra, que ya no quede presa en nosotros. Señor Jesús, aleluya por el CP, por las herramientas que el Señor nos ha dado. Señor Jesús. Amén, hermanos. Soy Elena, soy de la casa de adolescentes. Estoy pasando un tiempo aquí en el CP. En la primera semana ya tuve experiencia de hacer campo, gracias a Dios. Oh, Señor Jesús, tuve varias experiencias con la palabra profética, pero una en específico fue abordar una pareja en un carro. Ya fui a orar con ellos, ya ellos estaban casi saliendo. Ellos me dijeron que ya habían llevado un kit y aún así le presenté los kits y ellos dijeron, wow, son otros temas que no tengo. Y llevaron los kits. Gracias a Dios, quedaron con un kit. Fue una experiencia maravillosa. El hermano Pedro ayer, el jueves, mencionó sobre el oír con fe. Era algo que aún yo no entendía, pero hoy yo sé que es oír lo que el Espíritu está hablando. Yo necesito oír, creer y recibir esta palabra para dentro de mi corazón y así conseguiré pasar a las personas también. El CP realmente es una herramienta de Dios. Estamos aquí para ser perfeccionados día a día. Yo los animo a los que están viendo este live que vengan al CP. Amén. Ven para el CP. Ven para el CP. Amén. Ahora pasar al hermano. Amén. Amén, amén. Víctor, no sé si los hermanos del Perú van a volver antes de que el hermano Pedro haga su intervención. No sé si vamos a volver con los hermanos en São Paulo o pasar directo a los hermanos. Amén. De aprovechar aquí y decirles que esta caravana ya se va a quedar una CPVista más. Douglas, ¿está me ouvindo? Amén. Senhor Douglas, ¿me Jesus, nós escuchas? vamos tentar novamente com as irmãs do Señor Peru. Jesús, Só vou vamos pedir a para que intentar as nuevamente con irmãs las hermanas del falem Perú. pouco mais Solo voy a pedirle a las lento. Hablem hermanas, más despacio, por favor. hablen un poco más lentos. Amén. Amén, hermanos. ¿Se escucha? Amén, Sí, amén. Amén, hermanos, ¿se escucha bien? Puede hablar. Amén, amén. Hermanos, continuando con la experiencia, kits, ¿no? Sin pensarlo, le mostré el kit de padres y el de niños. El niño Continuando adquirió con el la kit, la experiencia, madre lo le pagó, mostré un kit de padres y de niños. El niño llevó el kit, la yo madre dije, lo no, pagó. lo que está Estaba pasando es muy algo muy loco, sorprendida, ¿no? Tal vez es mi pero le imaginación. dije, no, lo que está pasando Era es algo el muy espíritu que loco, nos ¿no? estaba Tal vez guiando, en mi durante imaginación, cuando pero no. estamos Era sumergidos el en la espíritu que palabra, nos estaba inculcando la guiando. palabra. Nosotros, cuando estamos sumergidos en la palabra, inculcando esa palabra en nuestro corazón, Amém. Ó Senhor Jesus,
Estamos en el campo de Amén, Señor Jesús. Nós continuamos não ouvindo vocês, estão com muitos cortes. Continuamos con problemas, hermanas de sonido, muchos cortes. Vamos a pedirle perdón a las hermanas del Perú, para los hermanos que están allá, para todos los que acompañan el live. Vamos a mejorar e incluir en el próximo live nuevamente, para que los hermanos puedan compartir con nosotros. Ahora vamos a hacer una oración. Vamos a pasarle al hermano Pedro. Señor Jesús, gracias, Señor, por ese momento maravilloso de la iglesia. Señor, tiene un ejército en la calle predicando el evangelio del reino. Nosotros queremos, Señor, que toda la iglesia esté involucrada, porque este es tu corazón. Nosotros somos uno con el corazón de Dios. Gracias, Señor, por la palabra profética que el Señor nos ha dado toda la realidad de lo que tú eres, Señor. Nos ha dado dirección para traer al Señor de regreso. Bendice, Señor, la vida del hermano Pedro. Abrimos nuestro corazón para que podamos recibir la palabra profética. Bendice a nuestro hermano. Fluye libremente. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano Pedro. Amém, amém. Obrigado, Vitor. Obrigado, irmãos, por tantos Amén. Muchas gracias, Víctor. maravilhosos. Gracias, hermanos, por tantos Estamos testimonios realmente maravillosos. atendendo a convocação Estamos do realmente Senhor, de atendiendo Deus, la para formar invitación ese del exército Señor, de jovens de Dios, santos, para ah, formar este ejército de jóvenes agregando-se à santos, igreja essa força, né, tão añadiéndose a la maravilhosa, iglesia a esta energia fuerza da vida tan que maravillosa, começou la energía de la vida fortemente através dos que comenzó adolescentes e, fuertemente claro, a tudo través isso de los iniciou, né, com os adolescentes. colportores, com o PAC, Y claro, e todo depois esto os se inició con los adolescentes, e colportores, agora con el PAC, eles y después los contagiaram os jovens, adolescentes. os capitães, Y ahora ellos e depois contagiaron os a los intendentes e jóvenes, a los toda a igreja capitanes, entrou nesse y ritmo. después los Nós só intendentes y toda podemos la iglesia louvar o entró Senhor en porque ese essa ritmo. obra é obra Nosotros de solamente Deus, podemos alabar al não é o que Señor o porque homem esta consegue obra es fazer. una obra de Então nós Dios. temos que No perceber es lo que que el hombre logra hacer. Deus está no Nosotros comando, tenemos ele que está no percibir trono, está no que terceiro Dios céu, está en e el ele está comando. Él está en el comandando e trono, Él está en el governando tercer tudo cielo isso que está y Él está acontecendo. comandando y Não gobernando é todo ação lo que está humana, não é sucediendo. meramente humana, mas o No homem es apenas acción coopera humana, com no es ele, meramente apenas somos humana, canais pero el para hombre que, apenas para que Deus coopera con possa Él, fazer a sua somos obra. Deus canales é para que extremamente Dios pueda hacer poderoso, su obra. onipotente. Dios Ele es com uma só extremadamente palavra poderoso, criou o céu e omnipotente. a terra. Él con Ele com solo una uma só palabra palavra traz creó à los cielos y la existência tierra. as coisas que Él não con solo una existem. palabra Portanto, trajo a queridos la irmãos, existencia las o cosas que no homem existían. não seja o homem Por tanto, queridos hermanos, tão el petulante hombre, achando que tem poder para no fazer sea a el obra hombre de tan Deus. Não, nós petulante, somos apenas creyendo que pela tiene poder para misericórdia hacer de la obra de Deus, Dios. No, sendo nosotros canais solo para Deus somos, por la poder fazer a sua misericordia de obra. Dios, E essa última canales para que conferência de Dios pueda hacer tropas su obra. e capitães Y esta última foi uma conferencia de tropas demonstração y de capitanes que as fue conferências una daqui para frente serão demostración conferências de que las conferencias de integradas, aquí en porque adelante nós serán conferencias não conseguimos integradas, mais separar porque demais nosotros no por logramos partes más etárias, separar porque Deus quer todo o exército. así Tanto é por que quando edades, porque Dios quiere todo el Moisés, usado ejército. por Deus, Tanto es foi que tirar cuando o povo do Moisés, Egito, usado por Faraó Dios, negociou muitas vezes fue a com sacar al pueblo Moisés de para Egipto, el deixar faraón as negoció crianças, muchas deixar veces os con jovens, Moisés para deixar dejar os a los animais, niños, deixar o para dejar gado, a los mas jóvenes, não para teve dejar a los negociação. animales, el Deus ganado, quer, né, não pero no só hubo as crianças, negociación. Deus quer os Dios jovens, quiere no solamente a los adolescentes, Deus niños, quer os Dios adultos, quiere a los Deus quer jóvenes, a homens los maduros, Deus adolescentes, também Dios quiere a los quer as adultos, nossas Dios quiere hombres posses, maduros, Dios o también gado, os quiere animais, que que Deus quer nuestras tudo que posesiones, Ele nuestro tem ganado, direito animales, sobre Dios nós. quiere todo Então, lo que Él tiene graças a derecho sobre Deus, nosotros. nós entendemos esse recado Nosotros, e gracias a daqui para frente Dios, as conferências serão entendimos este conferências mensaje y de aquí en integradas. adelante Tanto las é que eu vou conferencias serán aproveitar para falar para vocês conferencias a próxima integradas. conferência Tanto que es que já voy a vem aí, aprovechar para já decirles estamos que nos la próxima aproximando de conferencia que ya fevereiro viene e ahí, março, ya e estamos haverá aproximándonos essa a febrero y conferência marzo, internacional na estância habrá esa Árvore da conferencia Vida, internacional en la e estancia as inscrições Árbol de estão la se Vida, encerrando, né, y esse las final de inscripciones semana. están Então siendo nós encerradas pedimos para os este irmãos final de semana. não lembrar Nosotros le os irmãos pedimos a los hermanos que não fizeram ainda as inscrições. Vamos promover, vamos que aún encorajar, recuerden a los vamos dar hermanos que no se han condições inscrito. para que Vamos a mais promover, irmãos vamos a possam animarlos, acompanhar vamos a darles presencialmente, condiciones para que para más você hermanos não puedan se acompañar decepcionar pagando o presencialmente, preço
usted no se irá a decepcionar, pagando un precio para estar presencialmente en la estancia escuchando la palabra de cerca. Ustedes verán cómo es diferente estar allí personalmente. Que el Señor pueda darles condiciones para que más hermanos y hermanas puedan estar cerca, porque justamente ahora Dios está formando este ejército maravilloso y nadie debe quedarse por fuera, ni un adolescente. No podemos dejar a los adolescentes que se enfríe, ni un joven debe enfriarse. Los valientes de David, no ocuparse, ¿no? Tanto su tiempo con las cosas del mundo. Vamos continuar ajudando, dando todo o apoio para tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Estamos muito contentes com no penúltimo dia da conferência Tropas e Capitães, houve chamamento para serem missionários para onde o Senhor mandar, em toda a terra, em qualquer continente, inclusive no lugar onde nós estamos. Então, graças a Deus que 322 jovens atenderam esse chamado e deram nomes e certamente serão, pouco a pouco, serão chamados dentro da sua possibilidade. E também eu soube que, mesmo entre os adolescentes, muitos deles estão preparando-se quando chegar aos 17 anos, ou 18 anos, eles passaram pelo menos um tempo no SEAP, Então, quero dizer especialmente para você, adolescente, que está ainda terminando o o ensino médio, que eu espero que você termine o ensino médio, faça o ensino médio ainda com muita dedicação, muito empenho, faça o exame para classificação, de qualificação, para entrar na faculdade, o Enem, que vocês façam com dedicação, tirem a maior nota possível, com uma boa pontuação, vocês poderão, aqueles que desejam continuar o seu estudo nas faculdades, vocês se dedicarem, não use a ida para o SEAP como uma desculpa para vocês relaxarem no trabalho, no estudo. Vamos estudar bem, vamos nos qualificar bem, e aí vocês terão tranquilidade para já, quando terminar, já no final do ano, quando terminar o ensino médio, e vocês poderão passar um tempo, no SEAP, pelo menos alguns meses ou até 6 meses. E aqueles que desejam servir ao Senhor daí para frente, já poderão ser aperfeiçoados, tanto no SEAP como no PAC, e poderão ser designados para servir ao Senhor com equipe de comportores, para nós sermos esses trabalhadores que tanto o Senhor precisa de vocês. Vocês perceberam a falta que nós temos, para trabalhar na Ásia. O Senhor, nós realmente alugamos já, graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma casa como um milagre lá no Japão. Já foi efetivada o aluguel, e nós já vamos iniciar preparativos. Ya pudimos para a ida de alquilar una equipes, casa e de iniciar los consultores, e também preparativos reforçar para la ida Coreia, de equipos, e também em colportores y março también haverá reforzar grande Corea. parte También en marzo habrá de irmãos indo para parte diversos lugares, especialmente para a de África. hermanos Não vamos yendo deixar a para África na diversos mão, lugares, vamos especialmente continuar a trabalhando África. forte na No van a África, dejar e a também África suelto, ¿no? na Europa, Tenemos que na continuar en América do África, Norte, em también en todos Europa, esses lugares, e também Centroamérica, todos esos todos esses lugares, lugares nós vamos trabalhar también forte, e Centroamérica, precisamos todos de esos lugares vamos a trabajar Portanto, queridos fuertemente irmãos, y necesitamos vamos de nos trabajadores. comprometer, Por lo tanto, irmãos e vamos irmãs das a igrejas. Nós comprometernos podemos nos para que comprometer hermanos y para hermanas de cada las de nós, iglesias pelo menos podamos uma pessoa comprometernos por para que ano, cada uno de a gente nosotros, ache, por lo menos no una nosso persona contato, por relacionamento año, nas ruas, encuentre nuestro conseguir contacto, missionário para fazer SEAP. E buscar assim un nós vamos ter misionero sempre para hacer un candidato CP. ao SEAP, e Y de temos esta sempre, manera tendremos siempre candidatos para el CP fornecimento de mão de obra para o trabalho que podrán siempre estar na obra do Senhor, que
en el trabajo, en la obra del Señor. Hay tanta necesidad. También recordamos, hermanos, los inversionistas del reino, que continúen ampliando ese trabajo, ofrendando, porque hay necesidad. La obra es grande. Los recursos financieros también son necesarios. Solo, hermanos, un envío en marzo, masa, para diversos continentes africanos. Tenemos una necesidad muy grande financiera. Por tanto, queridos hermanos, les pido que continúen promoviendo para que más personas puedan entrar como inversionistas del reino. Usted que está participando ya como socio del Evangelio, no deje de participar. Hagamos con que todos los hermanos y hermanas sean socios del Evangelio, para que muchas necesidades puedan ser suplidas. Gracias al Señor también cuidaremos de todos los EPEPs que tenemos. Vamos a llenar de candidatos para que tengamos más trabajadores. Gracias al Señor por todo esto que el Señor realmente aceleró su obra en 2024. Estamos ya viviendo 2025, ese inicio ya muy acelerado. Gracias al Señor por todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Como hombres también tenemos un poco de temor. ¿Será que estamos yendo muy rápido? Pero no somos nosotros. Es el Señor que da el ritmo para el avance de la obra. Nosotros somos apenas canales. Y el Señor abre frentes. Él nos suplirá tanto recursos humanos como recursos financieros para avanzar. Porque el Señor tiene prisa, porque su regreso está próximo. Él no tiene con qué contar, sino con su iglesia en Filadelfia. Nosotros esperamos que seamos esa iglesia que pueda hacer su voluntad aquí en la tierra. Muy bien. Quería hablarles hoy sobre aún el discurso de Esteban. Pero antes de esto, vamos a hablar un poco mejor sobre el oír con fe. Nosotros oír con fe. El oír con fe es lo que nosotros entendemos que la obra de Dios, para Dios hacer la obra, el hombre necesita escuchar la palabra de mando, la palabra que Dios habla. No es solamente oír por un oído y que este salga por el otro oído. Porque el hombre tiene esta característica. El hombre siempre cree que solamente escuchando una vez y ya soy capaz de hacerlo. No es capaz. El hombre quien escucha una vez es como si no hubiera escuchado. Por eso es que nosotros hemos escuchado a nuestros adolescentes, aparte de oír, hacer anotaciones, después escuchar otra vez, hacer transcripción, y de esta manera, y aún más haciendo inmersión, grito de guerra, todo eso nos ayudará a grabar la palabra en nuestro corazón. Esto es, de hecho, la realidad del oír de la fe. El oír con fe primeramente necesita reconocer la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios tiene su canal, tiene su profeta, tiene su puente de palabras. Si nosotros reconocemos esta palabra, nosotros creemos en esta palabra, esa palabra que nosotros creemos necesita estar inculcada en nuestro corazón. Voy a citarles un pequeño ejemplo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó hacia el monte Sinaí, y ahí en Éxodo 19, quien quiera puede abrir su Biblia y acompañar. Éxodo 19. Llegando al monte de Dios, versículo 3, y Moisés subió a Dios para escuchar lo que Dios tenía a decir a su pueblo. Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4 y 5 son versículos muy conocidos. Yo ya los leí varias veces.
Vosotros visteis los que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, hermanos, aquí la cuestión de oír un Dios vivo. El pueblo que sigue a un Dios vivo necesita aprender a oír diligentemente la voz del Señor, porque nuestro Dios es un Dios vivo. No es seguir reglas muertas. Vamos a seguir al Dios vivo que habla en todo tiempo. Si diligentemente dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, este pacto no es solamente oír, porque el hombre oye y olvida, sino guardar toda la palabra de Dios como alianza de Dios con nosotros. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero toda la tierra se desvió de mí, pero ahora yo tengo un pueblo, ustedes son mi pueblo. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios? Un pueblo que oye la palabra de Dios y guarda su alianza. No solamente oye, sino que inculca la palabra en su corazón y ejecuta la obra de Dios. Ahí vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Hermanos, preste atención. Un profeta de Dios como Moisés no tiene libertad para hablar lo que él quiere hablar para el pueblo. Él tiene que ser un transmisor, un mensajero fiel para decirle al pueblo exactamente lo que Dios mandó hablar. Por eso que aquí dice, y Moisés llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo lo que Dios le manda que su profeta hable es una orden. Dios ordena y el profeta tiene que hablarlo fielmente. Versículo 8, nota aquí. Muestra cómo el hombre no se conoce a sí mismo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Quiere decir, nosotros tenemos capacidad de ejecutar toda la orden de Dios, toda palabra de Dios. Hermanos, el hombre no se conoce a sí mismo. El hombre no tiene capacidad de hacer lo que Dios ordena. Lo que el hombre puede hacer es recibir, por ejemplo, como la palabra de hoy, recibir por medio del oír con fe. Nosotros vamos a oír, vamos a inculcar, vamos a hacer inmersión y esa palabra por medio de la fe y por medio de nuestra práctica de la fe, ponerla en práctica, esa voz de comando, el propio Dios, el Espíritu de Dios, tiene el poder de ejecutar la obra. No somos nosotros, no es que nosotros, felizmente el pueblo judío hizo eso, hizo todo lo que Dios ordenó, una religión judaica, una religión que cumple todo lo que Dios habló, lo cumple. No es así. Dios quiere un pueblo que escuche su voz diligentemente. ¿Cómo hacer esto? Hoy tenemos el oír con fe. Solamente nuestra fe subjetiva, ese órgano que Dios nos dio, esa fe subjetiva, tiene la capacidad de oír con oídos de la fe. Nosotros oímos ese oír con fe. ¿Qué hace? Gálatas 3. Es por medio de ese oír con fe que Dios nos da el Espíritu y opera milagros a través de su Espíritu. Entonces no es nuestra capacidad de cumplir la palabra de Dios. No es nuestra capacidad de hacer lo que Dios mandó hacer. ¿Sabe? Infelizmente, el pueblo de Israel, por no conocer la manera que Dios quiere trabajar,
Finalmente, en el tiempo de Jesús, nos percibimos claramente que se tornó una religión muerta, que solo cumple reglas, aparentemente siguen costumbres de Moisés, tradiciones de sus padres. Aparentemente son muy fieles, pero se volvió una religión muerta. Dios no quiere una religión muerta. Dios quiere un pueblo que escuche su voz, que hoy tenga el oír con fe, y a través de ese oír con fe, Dios manda el Espíritu y ejecuta la obra de Dios con milagros. Es eso que está faltando hoy. Entonces vamos a seguir. En Éxodo 19, versículo 8, entonces el pueblo respondió: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Nosotros no tenemos la capacidad. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios sabía que el pueblo no lo iba a lograr. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Porque Moisés había anunciado las palabras al pueblo, y Dios sabía que ese pueblo un día iría a dudar si Moisés realmente era un profeta que habla fielmente la palabra del Señor. Entonces Dios preparó la situación y él va a bajar en una nube espesa y hablará con el pueblo, en la presencia del pueblo, con Moisés, para que el pueblo crea que Moisés es el canal que Dios usa para hablar. Y realmente sucedió en el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía de gran manera. ¿Se imagina esa situación? Un monte estremeciéndose, el humo subiendo como de un gran horno. Y Dios entonces descendía en esa nube espesa de fuego. Y aún tiene el sonido de bocina. ¿Ya pensó un sonido aumentando cada vez más? Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Para un pueblo, el pueblo cree que Moisés era el enviado de Dios para hablar con el pueblo. Ese era el motivo. Ahí vamos al capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo presenció el estruendo de relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo sintió temor y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Nosotros estamos con miedo de este hablar de Dios. Dios te habla a ti y tú hablas con nosotros. Y fue de esta manera que Dios instituyó siempre un profeta que habla en nombre de Dios, como un canal en nombre de Dios. Ahí el hombre continúa no entendiendo. Mira, quiero mostrarles aquí. Capítulo 24 de Éxodo, cuando Moisés, capítulo 24, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Fue ahí que Moisés entregó al pueblo
los mandamientos, los estatutos que él recibió en el monte Sinaí. Mire cuál es la reacción del pueblo. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El pueblo no se conoce a sí mismo. Repito, el hombre no se conoce a sí mismo. Todo lo que el Señor dijo, lo haremos. En versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hermanos, este pueblo no obedeció. Hermanos, es esto, con esto trasfondo, quería llevarlos rápidamente a Hechos, capítulo 7. Esteban fue acusado de hablar contra la ley de Moisés. Capítulo 6, Hechos 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces ellos acusaron que Esteban estaba hablando contra Moisés y contra Dios. Sabemos que esto no es cierto. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y fue denunciado, acusado, y lo llevaron al Sanedrín para acusarlo y decidir ahí la sentencia. Y pusieron, versículo 13, testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, esta fue la acusación contra Esteban por parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le da mucha importancia a la ley de Moisés, tanta importancia a las costumbres de Moisés. Las costumbres que Moisés les dio, estaban acusando a alguien que realmente estaba siendo usado por Dios en los Hechos de los Apóstoles. Ahí Esteban, capítulo 7 de Hechos. Aún me gustaría un día tener tiempo y hablar sobre el capítulo 7 de Hechos. Nunca dieron el valor debido, porque es un capítulo que esclarece, aclara. La Biblia relata, Esteban relata desde el tiempo. Realmente, si usted verifica, se remonta al momento del diluvio de Génesis 11, donde él habla de los hijos de Lot. Y después de sus descendencias, y en el medio de ese tiempo surge un personaje llamado Nimrod, que introduce una voz de rebeldía e independencia, diciéndole que el hombre no necesita más tener a Dios. Y ahí fue el momento de Dios castigar nuevamente al hombre, cuando Dios prometió proteger al pueblo y darle 3 necesidades básicas del hombre. Yo voy a hablar lo que hablé aquí en Japón. La primera necesidad del hombre es la necesidad del sustento. Y la segunda necesidad, el hombre necesita también del placer, de la alegría para vivir, del entretenimiento. Y el tercer ítem esencial para el hombre es la seguridad
No vale el hombre tener sustento, una vida con placeres, pero no tener seguridad. Él puede morir a cualquier momento. Entonces son los tres pilares que hoy sustentan nuestra sociedad. Tanto es que ustedes pueden ver que estas tres industrias son las industrias que nunca se acaban. Son las industrias que tienen que ver con alimentos, industria de sustento para sobrevivir, una industria que no acaba. La segunda industria que también prospera es la industria del entretenimiento, con diversos tipos de entretenimiento, bailes, fiestas, clubes, parques de diversiones, parques temáticos, parques acuáticos, todo relacionado al entretenimiento del hombre prospera y gana mucho dinero. Y la tercera industria es la industria de la seguridad. Nosotros sabemos que hoy aún más, aquí en el Brasil, en São Paulo, ayer mismo, aquí abajo, yo hoy estoy aquí en mi apartamento en São Paulo, aquí abajo, 40 metros de la entrada de mi edificio, mataron a un joven que no era ni de São Paulo. Un joven, una pareja estaba ahí en la calle, vinieron dos motorizados, robaron su celular, le pidieron la contraseña, él tal vez por nerviosismo no recordó la contraseña y lo mataron a tiros. Esto fue ayer aquí, la seguridad, hermanos, es algo terrible entre nosotros, es una necesidad del hombre. Por eso es que el hombre vive encima de esas tres necesidades y a partir de esas tres necesidades que el mundo ofrece para protección del hombre, el hombre sentirse seguro dentro de lo que el hombre hace para esto. Eso también hace con que el hombre dependa menos de Dios. Su confianza es más en el hombre que en Dios. En esta secuencia de Nimrod es que surge una situación que es relatado. El padre de Abraham toma, vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y ahí en Josué 24:2, hay muestra, podemos dar una mirada, Josué 24:2, para conocer cómo era el mundo de la época. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, nuestros padres habitaron antiguamente al lado del otro río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ellos eran adoradores de dioses extraños e ídolos. Taré, la familia, estaban en Ur de los Caldeos, al otro lado del río Éufrates. Esa era la tierra de los sumerios, y los caldeos dominaron la región y después Babilonia. Y Taré estaba ahí con sus hijos. En el capítulo 7 de Hechos, Esteban dice en el versículo 2, varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y Génesis relata que fue Taré, el padre de Abraham, que sacó a la familia. Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos y fueron a vivir en Harán. Pero ahí en el relato de Esteban, Dios fue el que llamó para que salieran de Ur de los Caldeos, porque era tierra de ídolos. Y le dijo, pero Abraham no tuvo fuerzas. Él necesitó que su padre Taré lo sacase y lo llevase para Harán. Cuando Taré murió en Harán,
Ahí sí Dios le apareció nuevamente en el relato de Génesis 12. Dios le prometió y lo llamó de nuevo para salir de la tierra, para la tierra que el Señor le había prometido. Yo no voy a detallar aquí, hermanos, en otra ocasión lo detallaré, pero de esta forma surge al final este Moisés que el pueblo dijo venerar y respetar tanto, honrar tanto, que cualquiera que hablase contra Moisés, contra su ley, sería muerto. Ellos tenían tanta rabia de Esteban por Esteban haber hablado contra Moisés. Pero ¿quién era ese Moisés? Vamos a leer rápidamente. No voy a leer todo. Aí então Deus então chama Moisés, prepara Moisés. Dios llama a Moisés, prepara a Moisés. Los 40 años de edad, él fue educado en toda ciencia de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Era un hombre muy capaz, 40 años de edad, y él entendió que Dios quería usarlo para sacar al pueblo de Israel. Versículo 23 de Hechos 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora, Moisés cuidaba de sus hermanos, creía que Dios los quería salvar por intermedio de él, pero ellos no lo entendieron. Moisés entonces entendía que Dios lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel, pero no sacarlo con su propio poder y fuerza. Esto fue lo que Moisés no entendió. Moisés creía que ya que él había aprendido tanta sabiduría, fue educado con toda ciencia a los egipcios, entendía que él era el único capaz de sacar al pueblo hebreo de Egipto. Pero Dios no usa la capacidad humana. Yo quiero aprovechar para decirles, por un lado, Dios no usa la capacidad humana, pero eso no quiere decir que Dios no te capacite humanamente y después espere que usted se convenza que Dios no quiere usar su capacidad en su forma natural y madura, y solamente después de que usted perciba que su capacidad natural no sirve para hacer la obra de Dios, es que Dios puede usar esa capacidad después de que muera. Dios la usa en resurrección. ¿Ustedes entendieron? No es tan verdad de que Dios no usa la capacidad humana. No, Dios no usa la capacidad humana. Dios no usa la capacidad humana para hacer su obra, pero Él puede usar la capacidad humana después de que el hombre se convenza de que no es útil, muere, y en resurrección Dios usa nuestra capacidad en resurrección. Después de que muera, Dios usa en resurrección como soporte, como canal para su obra. ¿Ustedes entendieron? Entonces también no quiere decir que usted no debe estudiar, que no debe capacitarse, pero no confíe en esa capacidad. Deje que ella muera, deje que Dios la use en resurrección. Ahí 40 años después, Moisés entonces fue llamado por Dios para servir al Señor. Pero ahora no tengo más capacidad, soy pesado de lengua, manda a otro. Yo no tengo la mínima condición para hacer esto. Entonces Dios le dijo, no, es usted el que yo quiero enviar. Dios entonces envía a Moisés, el versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Quién hace el trabajo? Ese ángel es nuestro Señor Jesús.
Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hermanos, no es la obra, no es por nuestra capacidad. Dios es el que hace por intermedio de su ángel. Ese ángel hoy, hermanos, es el Espíritu que opera milagros. Versículo 37 es que Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Quién es ese profeta? Es Jesús. Esto está en Deuteronomio 18, ya lo leímos varias veces. Y este Moisés estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablara en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hermanos, es muy interesante Esteban dejar claro que Moisés transmitía fielmente la palabra de Dios. No eran sus palabras. No solamente eso, él también transmitía las palabras vivas de Dios. No es solamente un mandamiento escrito, no es solamente reglas, son palabras de vida, hermanos, del día a día del pueblo de Dios, es con la palabra viva de Dios, para conducirnos, para llevarnos adelante, para darnos dirección, para suplirnos con el Espíritu, con poder hacer milagros. Es eso, hermanos, que la religión perdió. Nosotros no podemos volver a la religión muerta. Vamos a seguir oyendo la palabra viva. Versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon. Ustedes que dicen que honran a Moisés, ustedes quieren matar, pero sus padres no quisieron obedecer. No quisieron obedecer. Ustedes que dicen todo lo que hablen, nosotros lo vamos a hacer. Nuestros padres no lo obedecieron. Antes los rechazaron y en su corazón lo desecharon en su corazón y volvieron a Egipto. Ahí viene el becerro de oro, no voy a leer todo esto. El versículo 44, tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando Dios dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Habla de la necesidad de una edificación, que es la edificación de la iglesia. También no tendré tiempo de hablar esto. Directo al versículo 51. Duros de servir. Este pueblo que se hizo, que se llama tan fiel y celoso a las costumbres de Moisés. Miren este versículo 51. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Mire el oír con fe. Incircuncisos de corazón y de oídos. Hermano, esa esencia del oír con fe. Tener oídos para oír. Principalmente oír de la fe. Oídos para oír y corazón para oír. El corazón es donde será grabada la palabra de Dios. Aquí dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes continúan resistiendo, ¿contra qué? Contra el hablar de Dios, contra Moisés, que transmitía la palabra viva de parte de Dios. Ustedes resistieron, no obedecieron. Y hoy dicen que obedecen, pero no están obedeciendo. Mira el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Porque Cristo mostró que era el profeta que Moisés anunció que vendría, y Moisés fue resucitado. Y él vino como el profeta, como el enviado de Dios, vivió entre ustedes, y ustedes dicen que son tan fieles a las costumbres de Moisés y a las leyes de Moisés. Ustedes mataron, persiguieron a todos los profetas y los mataron a los profetas que anunciaban a Jesús.
No contentos con esto, ustedes mataron a Jesús. Traición. Ustedes mataron a Jesús como asesino. Fue en ese momento donde ellos volvieron, hicieron un tumulto y Esteban fue apedreado. Yo comencé con el oír con fe y voy a terminar con el oír con fe. Hermanos, no es tomar la palabra de Dios con reglas religiosas para no cumplir. ¿Cuál es la manera de cumplir? El hombre puede recibir de corazón, tener oídos para oír. En nuestros días, gracias a Dios, Pablo nos dio ese camino, que el oír con fe, el oír con oídos de nuestra fe. Nosotros tenemos la fe objetiva, y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, en esta fe subjetiva, hay un oído que quiere oír la palabra de Dios. Pero por otro lado, también nosotros reconocemos que somos tan débiles, tan frágiles, con todos los seres humanos. Entonces, solo oír no ejecutará la obra de Dios en nosotros. ¿Por qué necesitamos de esto, hermanos? Deuteronomio 6 nos dice algo importante. Estas palabras que hoy les ordeno estarán en vuestro corazón. ¿Cómo puede una palabra de Dios no entrar por un oído y salir por el otro? Estar grabada en nuestro corazón, hermanos. Él dice, la palabra dice, y las inculcarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, de mañana, cuando te levantes, cuando te acostares, sentado en la casa, en todo lugar ustedes colocarán esta palabra, sean los umbrales de la puerta, en los bordes de sus vestiduras, en todo lugar debe estar esa palabra. No es hacerlo de una manera muerta, religiosa. No, esas palabras son vivas. Por eso, hermanos, gracias al Señor, que nosotros tenemos ese camino maravilloso, tenemos la inmersión en la palabra, tenemos el dormir con Dios, despertar con Dios, podemos hacer transcripción, anotaciones, gritos de guerra. En las reuniones podemos rumiar esta palabra, hablar los unos con los otros. Tenemos todo para que esta palabra se vuelva esa palabra de vida, que ejecutan la obra de Dios, que de hecho ya lo está haciendo. Nosotros, gracias a Dios, encontramos el camino, no nos vamos a perder en ese camino, no vamos a tomar ese camino de una forma muerta. El Espíritu es vivo, Dios es vivo, la obra que está haciendo es viva. Nosotros no sabemos qué dirección va a tomar. Nosotros solo seguimos. Por eso es importante que todos entremos en el juego, en el campo. Todos necesitan participar. Nadie se quiere quedar por fuera. Los adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes, los valientes de David, los intendentes, principalmente en el final de esta era. No deje que el mundo nos engañe, que usurpe nuestro corazón, que nos saque del juego. Necesitamos entrar en el juego. También los adolescentes, no dejen que las vacaciones los enfríen. Vamos a continuar este fuego ardiendo. La palabra hace arder nuestro corazón. Vamos a continuar con este fuego en el corazón, formando este ejército maravilloso y traeremos al Señor de regreso. ¿Es esto, Amir? Amén. ¿Es esto, hermano Pedro? Está aquí una live difícil de hablar algo, ¿no? Señor Jesús. Mi sentimiento en relación a esta palabra. Cosa maravillosa. Ver esa historia de Moisés. Ya vimos esto, ya leemos tanto en la Biblia. Leímos tantos mensajes. Pero este trasfondo es muy maravilloso. Para entender que a partir de Moisés Dios levantó un profeta. El pueblo estaba asustado porque ellos no querían oír la voz del Señor como fue demostrado en los versículos. Y a partir de ese momento Dios pasó a usar a una persona para hablar con Dios. Esto quedó más claro aún.
que Dios en cada era tiene su profeta, a alguien que habla su palabra. Por otro lado, manifestó esa situación que aparentemente parece que solo en Israel, pero nuestra situación también. Pensar que nosotros podemos hacer algo por el Señor, realizar la obra. El Señor les dijo, ahora yo voy a ir, voy a ejecutar. Nosotros hicimos mucho eso en el pasado, cuando Dios hablaba una palabra. Nosotros estamos entendiendo que Dios no usará nuestra capacidad, a pesar de que necesitamos tener esa capacidad. En relación a eso, hermano Pedro, yo tengo esa deficiencia, ¿no? Yo pesqué más de lo que debía haber estudiado, pero yo volví a escribir. Ahora aquí en este mensaje escribí bastante. Señor, me está haciendo hacer aquí todo lo que no hice en la escuela, aquí en la vida de la iglesia. Dios no quiere usar nuestra capacidad, pero la usará cuando nosotros desistamos de ella. Ahora quedó claro. Nosotros pasamos a entender, porque decíamos así, no, Moisés no quiso usar la capacidad de Moisés. Ok, entendíamos eso. Pero ¿dónde estaba el secreto? Es esa palabra hacer efecto en nuestra vida. La transcripción de Deuteronomio 6, esa palabra inculcar en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y otra cosa, ese versículo aquí, Hechos 7:51, hombre de dura cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Cosa tremenda. Cuando nosotros somos difíciles, como es difícil que Dios trabaje en nosotros. La palabra entra y sale. No logramos absorberla, lo que el Señor nos dio. La inmersión, el Señor nos dio ahora la inmersión, lo de guerra, la transcripción. Dormir y despertar con Dios. Estoy teniendo esa experiencia, es maravillosa. La palabra comienza a ser parte de nuestra vida, comienza a trabajar nuestros pensamientos y ahí, otra cosa que es maravillosa, que pasamos a entender, es que Dios es el que hará su obra. Él puede hasta usar mi capacidad en resurrección, pero aún es la palabra que hará la obra. Prueba de esto está en nuestro día a día. Las personas con las que oramos y le presentamos los puntos. No, no importa qué persona necesita, no importa lo que está escrito en la inversión cuando usted lo lee. Siempre las personas dicen, eso es lo que yo estaba necesitando. O sea, la prueba de que es Dios que hace la obra. Es por medio de esa palabra, inculcar, trabajar la palabra en nosotros. Dios está levantando este grande ejército. 322. Nosotros estamos hasta hoy. Tenemos 3 hermanos y 2 hermanos trabajando y conversando con cada uno de nosotros. Son dispuestos a servir al Señor, están locos para ser enviados. Eso es maravilloso, hermanos. Como hermano Pedro mencionó, los inversionistas, los socios del Evangelio. Me permita terminar, hablar sobre la próxima conferencia, hermanos. Va a hablar sobre Génesis. Hablar de Hechos también. Parece que no da ganas de parar. Nosotros tendremos una gran oportunidad de entrar más en esta palabra. Quería decirles algo a los hermanos. Cuando nosotros nos esforzamos para traer a los hermanos para la conferencia, nosotros trabajamos en el descanso durante 5 meses. Si usted hoy trabaja bien, se esfuerza, vamos, todos aquí que están en esa comunión, vamos a inscribirnos. Está quedando ese final de semana, es la última fecha para inscribirse. Vamos a ayudar a los hermanos. Vamos a usar los recursos que el Señor le dio a la iglesia para traer a los hermanos. Después usted podrá descansar después, porque todo el mundo podrá cargar el encargo que el Señor dará y usted recibirá durante toda la conferencia. Amén, André. Yo vi que estabas comiendo, André. Oh, Señor Jesús, esa palabra viene a confirmar todo lo que ha sido practicado. Y aún necesitamos practicar más. La inmersión, inculcar la palabra de todo corazón, grabar de todo corazón. Éxodo 19:4 dice, si diligentemente oíres mi voz y guardares
No es oír la palabra con un oído y que salga por el otro. Es oír la palabra y esa palabra ser inculcada y grabada en nuestro corazón. Gracias al Señor que la palabra de hermano Pedro hoy nuevamente nos hace recordar que no tenemos la capacidad ninguna. El que capacita es la palabra de Dios. Y Dios también después capacita al hombre y él quiere usar y la palabra del Señor, como vimos del pueblo de Israel, volverla una palabra muerta, letra solamente, pues la letra mata. Aquí me gustó un versículo que Pedro citó en Hechos 7:38 dice, y este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en medio del monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras, fue Moisés, el cual recibió palabras de vida, palabras vivas, que darnos. Usted recibió de Dios esas palabras vivas y Moisés transmitió esas mismas palabras vivas. Hoy entonces quiero enfocarme en esto, la palabra profética que nosotros recibimos hoy. Esto es una palabra viva. Oh Señor Jesús. Y el Señor está usando, hermano Pedro, para transmitir esa palabra. Aleluya. Hermano, esto nos alegra, nos saca de la religión. Hemos recibido una palabra viva. Y solo esta palabra viva puede transformar, sacarnos de esos tres tipos de mundo que son terribles, que nos cautiva, nos amarra. Vamos a continuar con esta palabra, oyendo fielmente. También quería, como Amirizo, quería motivar a todos los hermanos de las iglesias a que hagan inscripción para la próxima conferencia en febrero, marzo, que podamos llevar a todo el mundo, como el hermano Pedro nos dijo, nos escribió. Esto va a facilitar mucho nuestro trabajo, porque todos recibirán el mismo encargo. Se necesitará estar empujando un camión viejo, sino que la misma palabra entrará en los hermanos y ellos harán la obra de Dios. Y usted estará tranquilo. Gracias al Señor. Vamos a hacer la inscripción. Todos nosotros, nadie se escapa. Vamos a la conferencia. Esa conferencia será como tropas y capitanes, una conferencia de integración. Todas las edades involucrados, desde preadolescentes, adolescentes, jóvenes, valientes de David e intendentes. Gracias al Señor. Fue un suceso la última. Por eso, justamente ese ambiente trae esa palabra. Y así fue que surgieron 322 candidatos para ser enviados a las misiones en el exterior. Gracias al Señor. Amén. Amén, hermano Pedro. Amén, hermanos. Amén, hermano Pedro. Es verdad, nadie se puede quedar por fuera. Ningún intendente se puede quedar por fuera. Me gustó mucho cuando el hermano dijo que Dios quiere usar su capacidad natural de intendente, pero en resurrección. Maravilloso, hermano. Con relación al oír con fe. El oír con fe es subjetiva. Es permitir que el Espíritu a través de la palabra realmente nos cambie, transforme, nos limpie. Es por eso que estamos aquí en esta mañana. Realmente practicar todo lo que hemos oído. Será un día maravilloso. Amén. Estamos aquí en el PA con la casa de adolescentes. Hay unas 120 personas aquí. Vamos a salir a hacer el BIB, vamos a hacer colportaje, vamos a hacer misión familiar, vamos a almorzar juntos porque nadie es de hierro, vamos a desayunar juntos, tomar un café. Va a ser maravilloso nuestro día aquí. Yo me alegro de que estamos escuchando la palabra profética.
como una perla preciosa. En la medicina, el 60% de las enfermedades no se sabe la causa, y cuando no se sabe la causa no hay tratamiento. Espiritualmente, a través de la palabra profética, hace algunos años viene diagnosticando el problema. Por más de 20 siglos no recibimos. No hubo edificación. Pero esos últimos mensajes de los últimos años, el hermano Pedro siempre ha resaltado lo mismo, la palabra profética. No solamente hablar la importancia de la palabra profética, la palabra de hoy es sobre un tratamiento. Si la palabra profética no vimos con fe, no ocurren milagros. Señor Jesús, muchos adolescentes y jóvenes, entendentes, están entrando en el mover de Dios. Solamente oír es practicar de forma colectiva, todos juntos en la iglesia como un solo hombre. Jesús es el Señor. De esa manera traeremos al Señor de vuelta. Amén. Amén, Jones, es contigo. Amén, aleluya. Estamos recibiendo la palabra viva. Vamos a aumentar este fuego. Señor Jesús, queremos encerrar el live de hoy, reforzando el llamamiento para el CP. El Espíritu tiene prisa. Estamos viendo el desespero del Espíritu por medio de la palabra profética. Muchas frentes en toda la tierra se están abriendo hacia nosotros. Y nosotros necesitamos estar con nuestro ejército alineado y listos para la batalla. Por eso las bases del CP en toda la tierra ya están preparadas para recibirlo usted. Usted que está participando de este live, que nos está escuchando, Dios le está llamando para ser parte de este ejército celestial. Entonces busque el CP más cercano en su región, inscríbase. El hermano Pedro nos ha animado. Y cada uno necesita levantar un CP visto. Entonces ese encargo es del Espíritu. Vamos todos juntos a estar comprometidos para luchar por este reino. Conquistar la tierra para el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Ven para el CP.